Buen día. Nosotras somos el equipo número 5 y estamos conformados por Claudia Paola Sánchez García y yo, Fabiola Muñoz, y les hablaremos sobre la Bauhaus. Bien, buenos días. Mi nombre es Claudia y yo les voy a hablar un poquito sobre el contexto histórico-social. Pues todo esto surge en Alemania y pues Alemania estaba atravesando la posguerra y pues había perdido, ¿no? la guerra. Pues la Bauhaus se fundó en 1919 y terminó en 1933. Entonces, pues la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, entonces pues Alemania acababa de terminar la guerra, ¿no? Y había perdido, por lo cual estaba bastante devastada. Y pues no está de más mencionar que la Primera Guerra Mundial fue la guerra entre las potencias de Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia, que a más tarde se le unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, y lucharon contra Alemania, que eran las potencias centrales, que era Alemania, Austria, Hungría, a la que después se le incorporaron Turquía, la Turquía otomana y Bulgaria. Y pues la Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas que ha habido en la historia moderna, y pues murieron casi 10 millones de soldados y pues hubo 21 millones de hombres que fueron heridos en combate. Entonces fue una guerra bastante devastadora. Alemania se encontraba en una situación bastante difícil. Y pues como ya lo mencioné, pues Alemania fue derrotado y pues eso fue lo que condujo a la extinción de la monarquía. Y pues también la fragilidad de la república instituida en 1919 contribuyó a la expansión de movimientos radicales de izquierda y de derecha, lo que facilitó pues todo esto al fortalecimiento de los nazis, que lo vamos a ver un poco más adelante. A pesar de todo esto, pues la situación económica se fue mejorando poco a poco, porque pues Alemania estaba con una gran crisis económica. Y pues recuperó como que su posición en Europa. Otra de las razones por la que pudo subir su economía fue el Tratado de Locarno de 1925 y el ingreso a la Sociedad de las Naciones en 1926. También cabe recalcar que en este momento el mundo estaba pasando a manos de una pandemia, una gripe que afectaría a más del tercio de la población mundial, y pues estaba devastando a toda Europa, ¿no? Alemania, Rusia y otros países. Y pues también ocurría un fenómeno que era como una neurosis de la guerra, pues las personas pensaban que iban a volver a la guerra, y pues claramente pues eso influyó mucho en la sociedad, ¿no? Bueno, y hablando un poco del término de Bauhaus, Bau significa construcción y Haus significa casa. Y pues es una escuela de arquitectura, diseño y artesanía fundada por Walter Gropius. Se fundó en Weimar y se cerró 14 años después. Sin embargo, su influencia pues llega hasta los días de ahora, ¿no? Y pues en la Bauhaus se crearon las bases de lo que ahora es el diseño gráfico y el diseño industrial. Buscaban como a través del diseño crear una nueva sociedad alemana. Una de las principales, lo que más que buscaban ellos era que la forma de cualquier objeto siguiera la función, ¿no? No nomás se buscaba de que ese objeto fuera bello y nada más, ¿no? O sea, que hubiera realmente una función en los objetos. Después tenemos a los fundadores, que pues en principal tenemos a Walter Gropius, que fue el principal y el director, que dirigió hasta 1928, pero pues después hubo un cambio en 1925, ya que tuvo que abandonar Weimar, porque los nazis habían ganado ahí el gobierno,
y pues a los nazis pues no les gustaba mucho los ideales que tenía Walter Gropius y en lo que se basaba. Entonces pues se tuvo que mudar a Dessau. Después se mudaron a Berlín, pero ahí nada más duraron pocos años. Como quien dice, ahí fue donde murió, ¿no? Desgraciadamente en Berlín, a causa pues de Hitler, ¿no? Y de los nazis. Bueno, como ya les comenté, pues después se tuvo que mudar la sede a Dessau. En septiembre de 1924. Dessau en ese entonces tenía un gobierno socialdemócrata con una población de 700,000 habitantes, con varias industrias modernas, fábricas de Junkers, industrias químicas, y pues obviamente pues decidieron que ahí era como la mejor opción, ¿no? De todas las ciudades. Pues Walter Gropius al parecer tenía enemigos, y pues uno de estos era Adolf Hitler, que pues era como un antiguo artista, podríamos decirlo, como fracasado. Y pues Hitler odiaba varias cosas, y unas era el modernismo, los intelectuales y los judíos, lamentablemente. Y pues al parecer pues la Bauhaus tenía muchas de estas personas, y pues los ideales, la filosofía, lo que perseguía Walter Gropius no era lo que Hitler estaba como promoviendo. Y pues en sí Walter Gropius tenía en mente una utopía, ¿no? Porque imagínense Alemania destruida por la guerra, y él queriendo con los nuevos estudiantes crear una nueva arquitectura para crear una nueva sociedad, y a partir de esto pues ser menos egoístas y ser más civilizados, ¿no? Como ya lo comenté, Bauhaus después, en 1933, cierra en Berlín. Como quien dice, ese fue el último año, y opera pues muy brevemente, ¿no? A una escala mucho menor a la que estaba en Weimar y en Dessau. Y pues debido a que cierra esto, pues no puede cerrar una escuela de la noche a la mañana. Entonces se mudaron, por ejemplo, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Byers, Albers, se mudaron a Estados Unidos y tuvieron toda esta influencia ahora en América, ¿no? Y hacen que pues se expanda, ¿no? Pues también a este territorio todas las ideas y todo esto de la Bauhaus, y obviamente se hacen muy influyentes, porque pues en este tiempo todo eso era novedoso, no se miraba nada de esto. Entre algunos datos generales tenemos que pues Walter Gropius decía que tenían que colaborar tanto los arquitectos con los artesanos, o sea, más bien que pues los que estaban en las bellas artes pues se ensuciaran también un poco las manos y trabajaran el metal, trabajaran la madera, no nada más los artesanos, ya que pues también veían un poco de esto del arts and craft, como que siguieron un poquito esa tendencia de hacer algo artesanal, pero pues que fuera realmente accesible, porque pues el arte and craft pues como quien dice fracasó porque no era accesible para todos. Entonces ellos querían que fuera realmente accesible, ¿no? Se fueron eliminando obviamente barreras entre artesanos, entre arquitectos, escultores, para crear pues una obra de arte completamente nueva e innovadora, ¿no? Como este trabajo en equipo que antes no se miraba tampoco, a pesar de lo que les decía, que se acopió el modelo de art and craft de William Morris, y que los estudiantes empezaban como primero en aprendices, después en oficiales,
y ya después se convertían como que en maestros. Contrataron obviamente pues los más reputados profesionales y artesanos para que pues los estudiantes realmente pudieran aprender, ¿no? Lo mayor de ellos. No iban a iniciar con algo mal, ¿no? Sino que realmente contrataron a buenos, como Kandinsky y Klein, que ellos daban clases, por ejemplo, de pintura mural de color, o el neoplasticista Theo van der Poel, que fue el creador de la Bauhaus que todo el mundo conoce, que pues son líneas rectas, simplicidad, eficacia y los colores, ¿no? También los colores primarios. Vamos a hablar un poco del plan de estudios de 1919. 1919, en el que hay 3 etapas, que es el curso preliminar, la enseñanza basada en talleres, que ese dura 3 años, y un curso de perfeccionamiento. El curso preliminar dura 6 meses y pues es como un estudio preliminar de las materias, ¿no? La enseñanza basada en talleres, que son 3 años, ahí se ven cursos como de teoría de color, materiales, y los talleres, que eran 7, que era piedra y madera, metal, arcilla, vidrio, colores, tejidos, y pues estaban como que un diploma de artesano. Y ya pues en el curso de perfeccionamiento ya ahí realizabas como que un proyecto arquitectónico, ¿no? Y ahí te daban tu diploma de maestro del arte. Y pues tenía tres aspectos fundamentales, que era la formación artesanal, la formación gráfico-pictórica y la formación científica. Ya en este entonces ya se estaba metiendo un poco más el ámbito científico, ¿no? Que antes no se metía por también la implementación de nuevos materiales que implementó la escuela Bauhaus, como el concreto armado, que se estaba viendo un poquito más. En el curso preliminar tenemos al director Jonas Itten, y su objetivo era operar los conocimientos académicos y desarrollar toda esta creatividad creativa, ¿no? De los colores y todo esto. Se veían formas elementales, leyes del color y muchos ejercicios sensoriales, ¿no? Hacer al arquitecto realmente un artista completo. Después había un taller de carpintería, un taller de muebles, que lo dirigía Itten, Gropius y Breuer, y fue uno de los primeros talleres de desarrollar prototipos, sillas, etcétera. Por ejemplo, diseñó muebles para la casa modelo de Bauhaus y muebles para habitaciones de niños. En este entonces, pues, esta industria estaba creciendo mucho, entonces como que fue un boom y les ayudó también económicamente a la escuela. No solo como taller, sino que ya realmente estaban incorporándose, ¿no? A la sociedad y a la industria. Después tenemos el taller de metal, que es lo dijo Jonas Itten y Maoli Nagy. Ambos eran orfebres y plateros. Y aquí se presentan crear diseños funcionales con formas geométricas. También podemos ver, después que vamos a ver las características de las obras, que todo era basado, la forma basada a su función, y pues como figuras geométricas puras, ¿no? Sin nada de ornamentación. Hacían jarras, teteros, candelabros, etc. Y tenemos el taller de impresión, publicidad y fotografía. En este hubieron 3 periodos. En el primer periodo se realizaron técnicas de impresión calcográfica. Se funda el editorial, que eso fue algo muy importante, como por ejemplo la imagen que tenemos ahí de la revista de Bauhaus. En el segundo periodo, Bayer desarrolla la tipografía de la Bauhaus, que es esta que tenemos aquí. Y en el tercer periodo se desarrolla el taller de publicidad y organización de exposiciones, y se implementa también algo muy importante que implementó la Bauhaus, fue la fotografía. Es algo que también nos estaba viendo para hacer collage y todo esto de una forma ya ahora más profesional, y eso sería de lo de plan de estudios. El movimiento moderno fue uno de los movimientos más importantes en la historia de la arquitectura, teniendo como padres de este movimiento a Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier y a Frank Lloyd.
pero nosotras nomás nos enfocaremos en los primeros dos, empezando con Walter Gropius. Él nació el 18 de mayo de 1883 en una familia de arquitectos de la alta burguesía y inició sus estudios en 1903 en la Escuela Técnica de Múnich, pero él decide interrumpirlos para recibir un año de formación militar en Hamburgo. Y en 1906 retoma la carrera de arquitectura, pero ahora en la Real Universidad Politécnica de Berlín. Pero tras un año, pues decide abandonarla definitivamente y se queda sin título. Él empieza en ese mismo año a realizar sus primeros edificios rurales e industriales para sus conocidos en Pomerania. En 1907 comenzó a trabajar en una fábrica de Sevilla, donde conoció a Karl Ernst Osthaus, quien se convirtió en su mentor. Y este sujeto fue quien lo impulsó a trabajar en el estudio del pintor, arquitecto y diseñador Peter Behrens, y ahí fue donde conoció a Mies van der Rohe, así como a Adolf Meyer. En 1910, él funda su primer estudio junto con Adolf Meyer, y en 1911 recibe su primer encargo y siendo esta una fachada, la fachada de la fábrica Faust, que era una fábrica de zapatos, y esta fue una de sus obras que más logró darle reconocimiento. Okay. En 1912 construyó en Bolonia la exposición de Werkbund, que era un palacio para oficinas con una técnica, estructura y estética muy revolucionaria y poco convencional para pues ese tiempo, pero desgraciadamente pues la exposición no duró mucho debido a que empezó la Primera Guerra Mundial. Y ya en 1919, tras pues en este proceso de la posguerra, asumió un cambio de postura, decidiendo dedicarse a la enseñanza, y fue así como fundó la escuela Bauhaus en Weimar, dirigiéndola hasta el año 1928, cuando la Bauhaus era acogida en Dessau tras la expansión nazi. Tras todo lo que estaba ocurriendo en Alemania, pues él se exilió pues de ahí tras las amenazas de los nazis. Entonces llegó a Estados Unidos en 1937 y llegó a Estados Unidos después de vivir un tiempo en Inglaterra. Se hizo profesor de una escuela de diseño en la Universidad de Harvard, y en 1942 él fundó la General Planner Corporation, que fue para poner en práctica su idea de la sociedad dedicada a la prefabricación industrial de casas, pero lamentablemente pues ese proyecto pues fue un total fracaso. Y en 1946 creó en Cambridge el estudio de Architects Collaborate, este estudio estaba centrado en los procesos discursivos de diseño, y pues él fue socio de este estudio hasta pues su fallecimiento. En 1954 él inauguró una exposición en el marco de la Bienal de Arquitectura en Sao Paulo, que lo galardonó con el Gran Premio. Y en 1956
Fue nuevamente premiado, pero ahora por el Instituto Americano de Arquitectos en reconocimiento de un significativo trabajo de influencia duradera en la teoría y en la práctica de la arquitectura. En 1969 logró acudir a la inauguración en Stuttgart de la exposición conmemorativa del cincuentenario de la creación de la Bauhaus. Y 2 meses después, el 5 de julio de ese mismo año, pues fallece en Boston a la edad de 86 años. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre algunas de sus obras más representativas, empezando claramente con la famosísima Bauhaus, en Dessau, Alemania, y pues esta fue construida en 1925 con un estilo basándose en la arquitectura, el arte, la tipografía, el diseño gráfico, diseño industrial y el diseño de interiores, y pues todo esto logrando un estilo emergente que influiría para siempre en la arquitectura. Este edificio se compone de 3 salas conectadas por puentes. Los espacios de la escuela y los talleres están unidos pues a través de un gran puente de 2 pisos, teniendo la administración ubicada en la parte inferior de este puente. Y pues este es algo que lo caracteriza mucho, ¿no? Y algunas de las demás cosas que lo caracterizan también es el enorme muro cortina acristalado en el edificio del taller y un esqueleto de hormigón armado y ladrillo. Para incorporar a los estudiantes de la Bauhaus, la decoración interior de todo el edificio fue realizado por el taller de pintura mural, los accesorios de iluminación por el taller de metal y las letras por la imprenta. Y con el edificio de la Bauhaus, Gropius expuso su idea de edificio como una obra total de la arquitectura compositiva. La segunda obra de la que les hablaré será de la Casa Gropius, que fue la residencia de Walter Gropius y de su familia. Esto durante su mandato en la Universidad de Harvard a mediados del siglo XX, siendo pues esta casa un híbrido de la estética tradicional de Nueva Inglaterra y las enseñanzas modernistas de la Bauhaus. Fue construida en 1938 y pues se ubica en Lincoln, Estados Unidos, en un terreno rodeado de campos, bosques, árboles, granjas, y pues Gropius tenía en mente mantener la lengua vernácula de la estética de las granjas que estaban alrededor, así como la introducción de elementos prefabricados modernos producidos en masa en el diseño. La fachada de esta casa pues combina ladrillos comunes, así como tablillas locales con cintas fabricadas en ventanas y bloques. Y bloques de vidrio, que evocan una sensación de estabilidad y equilibrio, y esto entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Y pues esta casa utiliza una paleta de colores muy minimalistas que consta de negro, blanco, grises pálidos, así como tonos tierra. Ok, otra de sus otras obras representativas son el edificio de Pan Am en Nueva York, Estados Unidos, construido en el año 1963. También tenemos a la Embajada de los Estados Unidos en Atenas del año 1960 y la Harvard Graduate Center del año 1949 en Cambridge, Estados Unidos.
Pues viendo todas estas obras podemos darnos cuenta de que tienen muchas cosas en común, como lo son la simplicidad, la honestidad, en los materiales y en la estructura, la falta de ornamentación, las fachadas lisas, la utilización de vidrio y pues el énfasis hacia la función. Ahora nos toca hablar sobre Ludwig Mies van der Rohe. Él nació el 27 de marzo de 1886 en Aquisgrán, Alemania. Tuvo un padre cantero y pues Mies van der Rohe pues nunca pudo obtener en sí un título universitario, pero él se trasladó a Berlín para colaborar en el estudio de Bruno Paul, y de 1908 a 1911 fue cuando entra al estudio de Peter Behrens, donde conoció a Walter Gropius y a Le Corbusier. En 1912 viajó a los Países Bajos, lo que le hizo cambiar de opinión y de perspectiva, dejando atrás su comienzo con la arquitectura neoclásica, que era lo que se estaba promoviendo en Alemania durante esos años, y pues así fue como él comenzó a darse cuenta de pues, los diferentes panoramas y empezó a hacer sus proyectos más revolucionarios. Entre los años 1929 y 1930 logró dos de sus obras maestras más representativas. Una de ellas es el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona, y también está la Casa Tugendhat en Brno, que es la actual República Checa. En 1930 empezó a dirigir la Bauhaus hasta el año 1933, cuando fue clausurada por el movimiento nazi. Y en 1937 emigró a los Estados Unidos, donde ejerció el cargo de director de la Escuela de Arquitectura de Illinois Institute of Technology. Tras haber elaborado gran parte de la infraestructura del instituto entre los años 1939 y 1958, pues él decide jubilarse del Illinois Institute of Technology, y estando en Chicago, Mies van der Rohe muere el 17 de agosto de 1969. Ahora les hablaré sobre algunas de sus obras más representativas, empezando con la Casa Farnsworth en Illinois, Estados Unidos, siendo uno de los íconos de la arquitectura del movimiento moderno, caracterizada por la simple estructura metálica que solo se cierra con... Pues se caracteriza mucho por esta estructura metálica y pues por el vidrio que posee, ¿no? El pabellón, pues en sí parece hasta como flotar, ¿no? Y presenta una fuerte relación con su entorno, mostrando la esencia de la simplicidad y de su volumen de forma pura, ¿no? La vivienda consta de un primer espacio cubierto en sí está cubierto, pero también está abierto al exterior por 3 de sus lados, y esto se emplea como una especie de porche, y pasando se accede al interior de la vivienda, donde no existen muros divisorios más que el núcleo de madera que está pues en el centro. Como segunda obra tenemos a las oficinas Bacardi en Tultitlán, México.
creada en 1961. Aquí Mies van der Rohe decidió utilizar la estructura pues para generar el concepto de planta libre, donde utilizó un módulo cuadrado como base. Ok, la planta baja trata de un gran espacio abierto donde solo se encuentran las escaleras simétricas hacia el segundo nivel, bordeando el espacio central de doble altura y creando un límite entre el espacio central y la galería perimetral que se encuentra en el primer piso. Y pues además de estas, pues existen muchas más obras, pero aquí mencionaré solamente otras 3, de las cuales tenemos al edificio Seagram en Nueva York, del año 1958. También tenemos la casa Tungerhad en Brno, del año 1930, y la Mellon Hall of Science del año 1968, construido en Pensilvania, Estados Unidos. Las características principales que se pueden apreciar pues en sus obras son la ausencia de la ornamentación, así como la utilización del acero y el cristal. Pues sus construcciones son muy sencillas. El uso del funcionalismo y de su lema menos es más se puede ver bastante claro. También utiliza mucho esto de las formas geométricas puras y los materiales lisos. Y pues él prefiere más mostrar la estructura en vez de ocultarla, y esto es algo muy interesante también. Y ya para concluir, aquí se encuentra la bibliografía y espero les haya gustado este tema bastante interesante. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.